Richard White estaba de pie junto al escaparate panorámico de su despacho en una joyería de Pearl Street, en el centro de Denver. El sol primaveral se reflejaba en los escaparates, donde brillaban los diamantes y otras joyas, pero su mente estaba lejos de los negocios. Señor White, la señorita Baker ha venido a verle para hablarle de la nueva colección, dijo la secretaria por el interfono. Dígale que estoy ocupado, respondió cansado. Por favor, reprograme todas las reuniones para la semana que viene. Richard se apartó de la ventana y se hundió pesadamente en un sillón de cuero. Sobre la mesa había una vieja fotografía de él y Rosie de vacaciones en Europa. Entonces, todo era distinto. Entonces eran una pareja feliz y ahora... «Estás loco, tío», murmuró, mirando su reflejo en la pantalla del portátil apagado. El pensamiento que había aparecido la semana pasada le parecía una locura, pero no podía quitárselo de la cabeza. Cuando su viejo amigo Thomas, propietario de una empresa de seguridad, mencionó que estaba buscando un nuevo empleado para el complejo de apartamentos de Grand Valley, donde ahora vivía Rosie, Richard sintió que era una señal. «Tom, necesito tu ayuda», dijo al teléfono, marcando el número de su amigo. «Richard, ¿pasa algo con el sistema de seguridad de la tienda?» «No, es un asunto personal. ¿Puedes venir?» Una hora más tarde, Thomas estaba sentado frente a él, moviendo la cabeza con incredulidad. «¿Estás loco? ¿Quieres trabajar de guardia de seguridad en casa de tu exnovia?» «Necesito saber la verdad». Richard apretó los puños. «Ha habido rumores últimamente. Dicen que la vieron con un hombre. ¿Y qué? Está divorciada. Ella tiene derecho a la intimidad. Necesito saber quién es». Thomas se reclinó en su silla. «Mira, entiendo cómo te sientes, pero esto es una locura. Rosie podría reconocerte». «No, no lo hará». Richard sacó una fotografía del cajón. «Mira qué aspecto tenía cuando conocí a Rosie. En la foto de cuando tenía 15 años, era un joven con el pelo espeso y oscuro y la cara bien afeitada. Ahora, en el espejo se reflejaba un hombre con canas en las sienes y una barba cuidada. He cambiado con los años. Me dejé barba y cambié de peinado. Además, ella nunca me había visto con uniforme de guardia de seguridad. Créame, lo último que se le ocurriría es que el dueño de una exitosa cadena de joyerías se hiciera pasar por guardia de seguridad». Thomas se quedó largo rato en silencio, mirando a su amigo. «¿Y si realmente está saliendo con alguien? ¿Qué harías tú?» Richard se volvió hacia la ventana. «Solo quiero saber la verdad. ¿Quién es? ¿Qué clase de persona?» «¿Eso es todo?», preguntó Thomas incrédulo. «Eso es todo». «Estás mintiendo», suspiró Thomas. «Te conozco desde hace 20 años. Nunca has sido capaz de desprenderte de lo que crees que es tuyo». Richard se dio la vuelta bruscamente. «No es nada. Yo solo...» Se interrumpió buscando las palabras. «Necesito saber si es realmente feliz. Necesito saber si hice lo correcto cuando...» «¿Cuándo qué?», preguntó Thomas en voz baja. «No importa», le cortó Richard. «¿Vas a ayudarme o no?» Thomas miró a su amigo largo rato y luego asintió despacio. «De acuerdo, pero con una condición. Tienes que trabajar como un auténtico guardaespaldas. Nada de indulgencias. Y si noto algo sospechoso, te despediré inmediatamente». «Estoy de acuerdo», respondió rápidamente Richard. «Y una cosa más», se levantó Thomas. «Si Rosie te reconoce, no tengo ni idea. ¿Lo has entendido? Por supuesto». Cuando la puerta se cerró tras Thomas, Richard volvió a la ventana. La ciudad bullía. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, sin saber que arriba un hombre se disponía a cambiar su vida por completo por la fantasmal posibilidad de descubrir la verdad. «Lo siento, Rosie», susurró, «pero tengo que saberlo». A la mañana siguiente, Richard llamó a su director financiero y le cedió indefinidamente la dirección de la cadena de tiendas. La historia oficial era que se iba a un largo viaje de negocios a Europa,
Pero en realidad, dentro de una semana, un nuevo vigilante de seguridad tomará el relevo en el complejo residencial Grand Valley y comenzará la historia más extraña de su vida. Los primeros rayos de sol iluminaban la fachada del complejo residencial Grand Valley cuando Richard White se acercaba a su nuevo lugar de trabajo. El uniforme azul oscuro del guardia de seguridad le quedaba inusualmente bien, y su gorra de béisbol negra con el logotipo de la empresa de seguridad le ensombrecía la cara. Se pasó la mano por la barba, que le había crecido aún más en la última semana, cambiando por completo su aspecto habitual. «Buenos días, señor White», le saludó Peter, el guardia al que se suponía que iba a sustituir. «Thomas me dijo que eras el nuevo». «Sí, primer día». Richard intentó hablar en voz más baja de lo habitual. «¿Algo especial que deba saber?» «Bueno, lo normal. Recorrer el recinto cada 2 horas, comprobar las cámaras, registrar a los visitantes. Ah, y ten mucho cuidado con la señora Carter en la 5ª planta. Está paranoica. Siempre cree que alguien se pasea por su balcón». Richard asintió, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «El 5º piso. Ahí es donde vive Rosie. Y tenemos unos cuantos residentes especiales», continuó Peter. «Por ejemplo, la señora Rosie Anderson, en la 5ª planta. Es la ex mujer de un rico joyero. Es una mujer muy agradable, siempre saluda». Richard sintió que se le secaba la garganta. Rosie adoptó su apellido de soltera después del divorcio. «Ya veo», consiguió decir. Cuando Peter se marchó, Richard se sentó en el mostrador de seguridad y empezó a echar un vistazo a los monitores. En uno de ellos vio un balcón familiar. Se le encogió el corazón de recuerdos. ¿Cuántas tardes habían pasado allí juntos, contemplando la ciudad y soñando con el futuro? A las 9 de la mañana, el ascensor se abrió y Richard se quedó helado. Rosie estaba guapísima con un traje de negocios color crema. Llevaba el pelo castaño recogido en un elegante moño y una ligera sonrisa en la cara. Parecía feliz, despreocupada y, por alguna razón, eso era lo que más le dolía. «Buenos días», saludó al pasar junto al mostrador de seguridad. «¿Es usted nueva aquí?» «Sí, señora». Richard se bajó la visera de la gorra de béisbol. «John Brown, a su servicio. Encantada de conocerte, John». Sonrió aún más. «Soy Rosie Anderson, de la 5ª planta. Su perfume, el mismo perfume que él le regaló en su último aniversario. ¿Todavía lo usa?» «¿Por qué?» «Que tenga un buen día, señora Anderson», dijo, intentando mantener la voz neutra. Richard llevaba todo el día observándola a través de las cámaras de seguridad. Volvía del trabajo sobre las 6, cargada con las bolsas de la compra. Se detuvo a hablar con su anciana vecina, la señora Thompson. Se estaba riendo, contándole algo. Su risa. Dios, cómo echaba de menos esa risa. Hacia las 8 de la tarde la vio salir al balcón con un ligero vestido de casa. El viento jugaba con su pelo, ahora suelto. Parecía tan tranquila, tan libre, feliz sin él. «Estás siendo estúpido», se susurró a sí mismo. Ella sigue adelante, y tú estás atrapado en el pasado. Pero entonces la vio sacar el teléfono del bolsillo, mirar la pantalla, y de repente su rostro cambió. Una sombra de tristeza se reflejó en ella, tan rápido que parecía un juego de luces. Pero Richard conocía demasiado bien ese rostro. Conocía cada rasgo, cada emoción. «¿Va todo bien, señora Anderson?», le preguntó cuando ella pasó por delante de su puesto al salir. «Sí, por supuesto», respondió ella, pero su sonrisa parecía tensa. «Es que algunas fechas nos hacen recordar, ¿verdad?». Richard sintió que el corazón le daba un vuelco. Hoy era el aniversario de su primera cita. ¿Ella lo recuerda? «A veces es mejor dejar el pasado en el pasado», dijo él, intentando sonar como un extraño. «Tal vez», respondió ella en voz baja. «Pero algunos recuerdos son imposibles de olvidar, incluso si realmente quieres».
Ella se dirigió rápidamente hacia la salida y Richard permaneció de pie, sintiendo algo amargo y dulce al mismo tiempo en el pecho. Ella se acuerda. Ella también se acuerda. Ya entrada la noche, sentado en su apartamento temporal cerca del Grand Valley, Richard contempló la ciudad y pensó en todo lo que había ocurrido aquel día. Rosie parecía feliz, exitosa, segura de sí misma. ¿Era su plan un error? Quizás sería mejor dejar las cosas como estaban, pero ese momento de tristeza, esa mirada al teléfono, algo le dijo que había más en esta imagen perfecta de lo que parece, e iba a averiguar qué era. Richard se quitó la gorra de béisbol y miró su reflejo en la ventana. ¿Quién es ahora? ¿Un rico hombre de negocios que juega a los espías? ¿Un exmarido que no puede olvidar el pasado? ¿O simplemente un tonto que lo arriesga todo por una oportunidad fantasma? De lo único que estaba seguro era de que esto era solo el principio. Y si quería descubrir la verdad, tendría que desempeñar su papel a la perfección. Porque el precio de un error es demasiado alto, podría perder incluso la frágil oportunidad de verla todos los días que había ganado con su loco plan. Sacó una vieja foto del bolsillo. Él y Rosie, en la playa, felices, enamorados. ¿Cómo había cambiado todo? Y es posible recuperar al menos parte de lo que han perdido. Buenas noches, Rosie, susurró mirando hacia el gran valle. Espero que algún día entiendas por qué hago esto. Rosie siempre se había enorgullecido de su intuición. En sus 15 años en el sector inmobiliario, había aprendido a confiar en sus instintos, y ahora algo le decía que algo iba mal con el nuevo guardia de seguridad. Tal vez fuera la forma en que siempre se bajaba la visera de la gorra de béisbol cuando ella pasaba, o el modo en que sus ojos parecían seguirla constantemente a través de las cámaras de seguridad. Sentada en una acogedora cafetería llamada Margarita, en la esquina de la Quinta Avenida, Rosie removía con una cuchara una taza de capuchino que aún no había tocado. Frente a ella estaba sentada Julia, su mejor amiga desde la universidad, que siempre sabía poner orden. «Quizá esté paranoica», suspiró Rosie, «pero hay algo en él que me preocupa. ¿Sabes cómo es cuando sientes los ojos de otra persona sobre ti?» Julia dejó su croissant y miró a su amiga con atención. «¿Hizo algo inapropiado? ¿Te ha molestado? ¿Te amenazó?» No, nada de eso», Rosie negó con la cabeza. «Al contrario, es muy educado, puede que incluso demasiado. Entonces, ¿cuál es el problema?» Rosie hizo una pausa, buscando las palabras. «Ayer volvía tarde de una reunión con unos clientes. Me preguntó si estaba bien porque se había dado cuenta de que últimamente trabajaba hasta tarde. ¿Cómo sabe mi horario habitual? Solo lleva 2 semanas trabajando aquí». Julia miró pensativa por la ventana. ¿Quizás se lo han dicho los otros guardias o quizás solo es observador? «Y anteayer», continuó Rosie, hizo un comentario sobre mi nueva pulsera. Dijo que los zafiros me quedaban muy bien en los ojos. ¿Se supone que un guardaespaldas se fija en esos detalles? Eso es muy extraño», coincidió Julia. «¿Cómo se llama?» «John Brown. Pero ¿sabes lo que es raro? Cuando habla, a veces su tono me recuerda a Richard». Julia se sentó derecha. «¿Crees que...?» «No, eso es imposible», Rosie hizo un gesto con la mano. «Richard está ahora mismo en algún lugar de Europa, ampliando su negocio. Además, él nunca...» Se interrumpió recordando a su exmarido. «Es demasiado orgulloso para eso. ¿Pero hay algo que te preocupa?» «Sí. Ayer mencioné deliberadamente a mi exmarido, ¿y sabes qué? Me pareció que los ojos del guardia cambiaron, como si supiera de qué estaba hablando». Julia se inclinó más cerca. «Cariño, tal vez solo estás, ya sabes, buscando a Richard donde no está. Han pasado tantos años, pero veo que sigues...» «No». Rosie la interrumpió bruscamente. «Eso es cosa del pasado. Solo quiero sentirme segura en mi propia casa». Sacó su teléfono y abrió sus contactos. «¿Sabes qué? Voy a llamar a la agencia de seguridad, solo para comprobarlo».
Rosie marcó el número de Safe House y esperó. Una voz femenina y amable contestó al segundo timbrazo. Hola, le habla Safe House. Hola, me llamo Rosie Anderson y soy residente del complejo residencial Grand Valley. Me gustaría hablar con usted sobre su nuevo empleado, John Brown. Un momento, por favor. Sí, lo veo en nuestro sistema. ¿Hay algún problema? Rosie dudó. Sabe, ha estado actuando extraño. Está observando a los residentes demasiado de cerca, especialmente a mí. Hace preguntas personales. No me siento cómoda. Se hace un breve silencio al otro lado de la línea. SRA. Anderson, gracias por su llamada. Investigaremos esta información y hablaremos con el señor Brown. Quizás se esté tomando sus responsabilidades demasiado en serio. Por favor, hágalo lo antes posible. Al colgar el teléfono, Rosie notó la mirada de sorpresa de Julia. ¿Qué? Tengo derecho a sentirme segura. Claro que lo tienes, cariño. Es que... ¿Estás segura de que no tiene nada que ver con el próximo aniversario de vuestro divorcio? Rosie sintió que se le sonrojaban las mejillas. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, últimamente estás más tensa. Quizá deberíamos hablar por fin de lo que pasó. En 15 años nunca me has dicho por qué rompisteis de verdad. Rosie se volvió hacia la ventana. Empezaba a llover fuera. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado, dijo en voz baja. Pero el pasado no te deja ir, ¿verdad? Preguntó Julia en voz baja. Sigues llevando el perfume que te regaló. Sigues viviendo en el mismo barrio. Sigues sin dejarte. Rosie se levantó bruscamente. Tengo que ir a trabajar. Rosie, espera. Julia la agarró del brazo. Estoy preocupada por ti. Quizá deberías, ya sabes, empezar a salir. Peter, del departamento de ventas, lleva tiempo mostrando interés por ti. Ahora no. Rosie negó con la cabeza. Tengo un proyecto importante, una nueva urbanización. Siempre tienes un proyecto, suspiró Julia. ¿Sabes lo que diría Richard? Por suerte no está aquí para oírlo, dijo Rosie y se dirigió a la salida. En el taxi sacó un espejo y miró su reflejo. Le habían aparecido nuevas arrugas en las comisuras de los ojos, pero en general no había cambiado mucho con los años. ¿Notaría Richard la diferencia si la viera ahora? Tonterías, susurró. Está en algún lugar de Europa, comprando diamantes y disfrutando, y este guardia de seguridad, solo una coincidencia, nada más. Pero entonces, ¿por qué su corazón se aprieta de forma tan extraña cada vez que pasa por delante del puesto del guardia? ¿Y por qué parece que detrás de las gafas oscuras de John Brown hay algo familiar, algo que ella ha estado intentando olvidar todo este tiempo? Sonó el teléfono, sacándola de sus pensamientos. Era la empresa de seguridad. Señorita Anderson, hablamos con el señor Brown. Nos aseguró que solo estaba haciendo bien su trabajo, pero le advertimos que mantuviera una distancia profesional. Gracias, dijo Rosie, sintiéndose extrañamente decepcionada. Espero que eso ayude. Colgó el teléfono y cerró los ojos. Quizá Julia tenía razón. Tal vez todas estas sospechas no eran más que una forma de no pensar en el hecho de que se acercaba su aniversario. 15 años. Parece una eternidad y solo un momento al mismo tiempo. Quizás ha llegado el momento de contarle por fin a alguien la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche, la verdadera razón de su divorcio. Rosie negó con la cabeza. No, algunos secretos es mejor guardárselos para uno mismo, aunque te coman lentamente por dentro. Richard estaba sentado en el despacho de Thomas, intentando mantener una expresión tranquila en el rostro, a pesar de que por dentro le hervía la sangre. Su plan podía haberse ido al traste por un error. Ha presentado una queja formal. Thomas arrojó una carpeta sobre la mesa. Dice que la vigilas demasiado, que le haces preguntas personales. ¿Qué clase de amateurismo es ese, Richard? Solo intentaba... Te vas a ir al infierno, le interrumpió Thomas.
Han pasado 15 años y sigues actuando como un adolescente enamorado. No es tonta, Richard. Rosie siempre ha sido una mujer astuta. Richard se pasó una mano por la cara. Tendré más cuidado. ¿Más cuidado?, resopló Thomas. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? 15 años. La gente normal empieza una nueva familia, tiene hijos, sigue adelante con su vida. ¿Y tú qué haces? ¿Te disfrazas de guardia de seguridad para espiar a tu ex mujer? Solo quiero saber si es feliz. ¿Por eso actúas como un acosador? Thomas negó con la cabeza. Mira, amigo, entiendo cómo te sientes, pero no es normal. Ella se ha dado cuenta de que le prestas demasiada atención. Su queja dice que comentas sus joyas, que conoces sus horarios. Richard se volvió hacia la ventana. La vida bullía en el piso de abajo mientras la gente se apresuraba a sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en la oficina de la empresa de seguridad. Yo lo arreglaré, dijo en voz baja. Me limitaré a hacer mi trabajo, sin comentarios, sin hablar. Eso espero, suspiró Thomas, porque la próxima vez no podré cubrirte. Y una cosa más, se quedó callado. ¿Seguro que quieres saber la verdad sobre su vida personal? 15 años es mucho tiempo. Richard no contestó. Había vuelto a su escritorio con la firme intención de pasar lo más desapercibido posible. Ahora se limitaba a asentir con la cabeza cuando Rosie pasaba a su lado, sin permitirse siquiera mirarla. Pero el destino decidió poner a prueba su determinación aquella misma tarde. Hacia las 7, un Lexus negro se detuvo en el complejo. Se apeó un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un elegante traje. Se dirigió con paso seguro hacia el ascensor, sin mirar siquiera en dirección a los guardias. «Buenas noches, señor Donovan», le saludó el conserje. «La señora Anderson me ha dicho que venía». Richard sintió que algo se tensaba en su interior. George Donovan. Recordaba aquel nombre. Tras su divorcio, había sido George quien había apoyado a Rosie, la había ayudado a mudarse, había estado a su lado. A través de las cámaras de vigilancia, Richard vio a Rosie recibir al invitado en la puerta de su apartamento. Parecía feliz, sonriente. Llevaba un elegante vestido negro, el mismo que Richard le había regalado una vez por su cumpleaños. «George», se oyó su voz por los altavoces del sistema de vigilancia. «Me alegro mucho de verte». Se abrazaron y Richard sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. 15 años, podría ser que hubieran estado juntos todo este tiempo. Quizá George había estado esperando su oportunidad desde que se casaron. Las 2 horas siguientes parecieron una eternidad. Richard intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la quinta planta. ¿Qué hacían allí arriba? ¿De qué hablaban? ¿Por qué llevaba ese vestido? Cuando George salió por fin del ascensor, tenía una sonrisa de felicidad en la cara. Silbó algo mientras se dirigía a la salida. Richard se dio cuenta de que llevaba la corbata un poco floja y de que tenía una marca de carmín en el cuello de la camisa. «Buenas noches», dijo George al pasar. Richard se limitó a asentir, sintiendo que los celos le invadían por dentro. Miró los monitores donde Rosie observaba al invitado desde el balcón. Parecía feliz, satisfecha o simplemente tranquila. Ya entrada la noche, Richard permaneció sentado largo rato, mirando el monitor como si estuviera en algún lugar lejano. Hace 15 años tomó una decisión que cambió sus vidas. En aquel momento pensó que estaba haciendo lo correcto, que era lo mejor para todos. Y ahora... «Señor Brown», una voz llegó de repente por la radio. «Tenemos una emergencia en el 5º piso. La señora Anderson ha informado de un ruido sospechoso en el balcón». Richard se levantó de un salto y corrió hacia el ascensor. El corazón le latía con fuerza. ¿Había ocurrido algo? Pero cuando llegó a la 5ª planta, resultó que solo era un jarrón que había caído al balcón por una ráfaga de viento. «Siento molestarle», dijo Rosie, de pie en la puerta, en bata de casa. «Últimamente he sido demasiado precavida.
No pasa nada, señora, respondió él intentando no mirarla a los ojos. Es solo mi trabajo. ¿Sabes? Se calló de repente, como si dudara. Me recuerdas a alguien a quien conocí hace mucho tiempo. Richard sintió que se le helaba la espalda. Debe de ser una coincidencia, señora. Supongo que sí, asintió ella, pero había una nota extraña en su voz. Sabes, 15 años es mucho tiempo. A veces parece que todo ocurrió en otra vida, con otras personas. Buenas noches, señora Anderson, dijo rápidamente y se dirigió al ascensor. Buenas noches, señor Brown, respondió ella, y a él le pareció que sonaba ligeramente irónica. Al volver a su escritorio, Richard se quedó mirando los monitores durante largo rato. George Donovan. De verdad había estado a su lado todos estos años, consolándola, apoyándola, esperando su oportunidad. ¿Y él, Richard, tenía derecho a estar celoso después de 15 años de divorcio? Pero lo que más le preocupaba era que Rosie parecía sospechar, y eso significaba que tendría que ser aún más cuidadoso, porque si ella descubría la verdad, si descubría quién se escondía bajo el uniforme del guardia de seguridad, entonces todos sus planes, todas sus esperanzas, se derrumbarían como ese jarrón en el balcón. Dios, ¿qué estoy haciendo?, susurró, mirando su reflejo en el monitor oscuro. 15 años. ¿Cómo puedes recuperar lo que perdiste hace 15 años? Pero no había respuesta. Solo estaba la noche, la música suave del apartamento de alguien y los pensamientos amargos de que el tiempo no cura, solo te enseña a vivir con dolor. Cada mañana, el correo llegaba a Grand Valley. Como guardia de seguridad, Richard tenía acceso a los buzones de los residentes, un procedimiento de seguridad habitual. Sabía que estaba mal, pero no podía resistir la tentación de saber más sobre la vida de Rosie. Facturas, folletos publicitarios, una revista de negocios inmobiliarios y, de repente, una invitación a un acto benéfico de una fundación artística local. Estimada S.R.A. Anderson, la invitamos a usted y a su pareja a asistir, compañero. A Richard se le encogió el corazón. Buenos días, John. La voz de Rosie le sacó de sus pensamientos. Estaba delante del mostrador de seguridad, vestida con un elegante traje de negocios color marfil. Hoy espero una carta importante del bufete. ¿Podría avisarme cuando llegue? Por supuesto, señora, respondió, intentando que no se le notara la emoción. Durante el día, Richard vio cómo le entregaban flores en casa 3 veces. Grandes ramos de rosas con una tarjeta que no pudo leer. Rosie las aceptó con una leve sonrisa, pero sin mucho entusiasmo, como si fuera algo familiar. Por la noche, cuando volvió a casa, olía a perfume caro y a comida de restaurante. Cuando el conserje le preguntó por la cena, Rosie se limitó a sonreír misteriosamente. Richard sintió que se le revolvían las entrañas de celos. ¿Quién era ese misterioso admirador? ¿Era George o alguien nuevo en su vida? Después de una semana de observaciones, se dio cuenta de un cierto patrón. Las flores llegaban todos los martes y viernes, siempre a las 3 en punto, siempre de la misma floristería Bloom and Green en Maple Street. Un día, aprovechando su posición de guardia de seguridad, interceptó una nota al ramo. Esperando la cena. Suyo, P. La letra P le obsesionaba. ¿Peter? ¿Paul? ¿Patrick? Richard empezó a fijarse en los detalles más pequeños. Cómo Rosie había cambiado de peinado. Ahora llevaba el pelo más corto, con una cascada a la moda. Cómo llevaba vestidos más a menudo que los trajes habituales. Cómo le brillaban los ojos cuando hablaba con alguien por teléfono, cuando se asomaba a un rincón del vestíbulo. La S.R.A. Anderson está radiante últimamente, comentó una vez Martha, la portera. Debe de estar viendo a alguien. ¿En serio?, preguntó Richard con indiferencia, sintiendo que se le hundía el corazón. «Oh, es tan romántico», continuó Martha. «Sabes, ha estado sola durante mucho tiempo.
Todos estos años se ha dedicado a su trabajo, y ahora estas flores, las cenas en un restaurante, cada día era más difícil para Richard mantener la calma. Casi podía sentir físicamente cómo se le escapaba la oportunidad de arreglarlo todo, de recuperarla. Una noche vio que Rosie llegaba a casa más tarde de lo habitual. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de felicidad. Tarareaba una melodía mientras se dirigía al ascensor. «Bonita noche, S.R.A. Anderson», no pudo evitar preguntarle. «Maravillosa, John», respondió ella con una sonrisa. «Sabes, a veces la vida nos da sorpresas». Aquella noche Richard no pudo dormir. Estaba tumbado en su piso de alquiler, mirando al techo, pensando en todas las señales que había visto últimamente. Flores, cenas, llamadas, vestidos nuevos. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿De verdad había encontrado a otro? Al día siguiente decidió actuar con más decisión. Mientras hacía la ronda, miró Betty en la papelera de la puerta de su casa. Entre los papeles, vio un folleto de un restaurante llamado La Maison, con la hora marcada en rojo. 19 o'clock, viernes. Viernes. El mismo día que las flores. A Richard le temblaban las manos. ¿Averiguaría por fin quién era aquel misterioso pretendiente? Pero le preocupaba otra cosa. Observando a Rosie a través de las cámaras de vigilancia, vio cómo había cambiado. Había una ligereza en su andar, un brillo especial en sus ojos. Parecía feliz, y eso era lo que más le mataba. «Últimamente estás un poco tenso, John», dijo Marta una vez. «¿Ocurre algo?» «Nada», respondió él ajustándose la gorra de béisbol. «Solo cosas del trabajo. ¿Sabes?», continuó el conserje. «Llevo mucho tiempo trabajando aquí y he visto todo tipo de cosas, pero lo peor es cuando la gente vive en el pasado sin darse la oportunidad de ser feliz en el presente». Richard la miró sorprendido. ¿De verdad sospechaba algo? Pero Marta ya se había centrado en sus papeles, dejándole a solas con sus pensamientos. El viernes decidió que tenía que comprobarlo por sí mismo. Su turno terminaba a las 6, justo cuando Rosie solía salir para sus cenas misteriosas. Pensaba seguirla para averiguar quién era esa misteriosa P. Pero, ¿está preparado para la verdad? ¿Puede soportar ver a Rosie feliz con otro hombre? Y lo más importante, ¿tiene derecho a inmiscuirse en su vida después de todo lo que ha pasado? Estas preguntas pasaban por su mente mientras miraba los monitores, esperando el viernes. El viernes, que podría cambiarlo todo, o destruir por completo sus esperanzas de volver al pasado. La mañana del viernes en Grand Valley comenzó como de costumbre. Richard estaba consultando su correo electrónico cuando vio que Rosie bajaba las escaleras en lugar de coger el ascensor como de costumbre. Parecía pensativa, casi distante. «Buenos días, señorita Anderson», la saludó, intentando mantener su habitual voz de seguridad. Rosie se detuvo y le miró fijamente. Algo en su mirada hizo que Richard se tensara. «Sabes, John», dijo de repente, «llevo mucho tiempo queriendo preguntarte algo. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Tengo algo de tiempo libre antes del trabajo». Richard se quedó helado. Era inesperado y peligroso, pero no podía negarse. «Me temo que estoy de servicio. Puedes tomarte un café aquí, en el vestíbulo», sonrió ella. «Se lo traeré de la cafetería de enfrente». 10 minutos después, estaban sentados en un acogedor rincón del vestíbulo. Rosie sostenía una taza de capuchino de papel entre las manos, mirando pensativamente a su acompañante. «Me recuerdas a alguien», dijo por fin. «Alguien a quien conocí hace mucho tiempo». Richard sintió que se le secaba la garganta. ¿En serio? Debe de ser una coincidencia. Tal vez. Rosie tomó un sorbo de café. «A veces la vida nos juega malas pasadas. Conocemos a gente que nos recuerda el pasado y, de repente, afloran todos los viejos sentimientos». «¿Echas de menos a alguien?», preguntó Richard con cautela.
Rosie permaneció largo rato en silencio mirando por la ventana. No lo sé. Para ser sincera, durante mucho tiempo pensé que era amor, que aún le quería, pero ahora... sacudió la cabeza. Ahora me doy cuenta de que es más bien resentimiento. Resentimiento por cómo terminaron las cosas, por las palabras que no se dijeron, por las oportunidades que se perdieron. A Richard le dio un vuelco el corazón. ¿Tal vez tenía sus razones? Seguro que sí, sonrió Rosie con amargura. Todos tenemos razones para nuestros actos, pero ya sabes, a veces me despierto por la noche y pienso, ¿y si hubiéramos hablado? ¿Y si, en lugar de silencio y orgullo, hubiéramos intentado entendernos? ¿Y qué le dirías ahora?, preguntó Richard en voz baja, olvidando su cautela. Rosie le miró con extrañeza. Sabes, John, a veces tienes el mismo tono de voz que él, la misma mirada cuando crees que nadie te está mirando. De repente se echó a reír. Pero eso son tonterías, por supuesto. Ahora mismo está en algún lugar de Europa, comprando diamantes y ampliando su negocio. Richard sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Está siguiendo su vida? No, claro que no, agitó la mano. Solo me entero a veces de noticias por amigos comunes. Incluso me alegro de que le vaya bien. ¿Ayuda a dejarlo ir? ¿Soltar? Sí, Rosie terminó su café. Sabes, he estado pensando mucho en esto últimamente. No podemos vivir en el pasado para siempre. No podemos guardar rencor en nuestros corazones en lugar de amor. Nos envenena por dentro y por fuera. Richard sintió que algo le oprimía el pecho. ¿Y si hubiera vuelto? ¿Y si hubiera intentado explicárselo? Rosie se levantó, a punto de marcharse. Sabes, John, a veces es mejor dejar el pasado en el pasado. Por cierto, sonrió de repente, esta noche tengo una cena importante. No te sorprendas si vuelvo tarde. Se marchó, dejándole con 1000 palabras sin pronunciar. Richard la miró marcharse, sintiendo cómo se le revolvían las tripas ante sus palabras de resentimiento en lugar de amor. Pasó todo el día sumido en la niebla, esperando la noche. A las 7, Rosie bajó al vestíbulo con un exquisito vestido negro. Llevaba el mismo perfume de siempre. «Buenas noches, John», dijo al pasar. Richard esperó a que subiera al taxi y se puso rápidamente ropa de paisano. Tenía que saber quién era aquella misteriosa P. La Mason era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Richard cogió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala. Cuando vio quién se había unido a Rosie, se le encogió el corazón. Peter Collins, el jefe de ventas de su agencia inmobiliaria, un hombre alto y rubio de 45 años, siempre impecablemente vestido, con modales impecables, todo lo contrario del propio Richard. Estaban sentados, riendo, hablando. Peter contaba algo, gesticulando activamente, y Rosie le escuchaba con una leve sonrisa. En un momento dado, él puso su mano sobre la de ella y ella no la apartó. Richard sintió que todo en su interior daba un vuelco. Contempló la escena y se dio cuenta de que esa era su nueva vida. Una vida en la que no había lugar para viejas rencillas y palabras no dichas. Una vida en la que por fin había dejado atrás el pasado. Cuando regresó a casa, permaneció sentado en la oscuridad durante largo rato, contemplando la ciudad. Las palabras de ella no dejaban de darle vueltas en la cabeza. No podemos guardar rencor en nuestro corazón en lugar de amor. ¿Qué había estado guardando en su corazón todos estos años? ¿Qué le hizo vestirse de guardia de seguridad y espiar a su ex mujer? ¿Era amor? ¿O era el mismo resentimiento disfrazado de un sentimiento que hacía tiempo que había muerto? El teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. «¿Qué tal tu turno?» Richard no contestó. ¿Qué podía decir? Que se había pasado el día escuchando a la mujer a la que supuestamente aún amaba hablar de la importancia de dejar atrás el pasado, que la había visto salir con otro hombre. Quizá ella tuviera razón. Tal vez a veces es mejor dejar el pasado en el pasado, pero entonces, ¿por qué duele tanto? ¿Y por qué parece que la verdadera conversación entre ellos aún está por llegar?
Cuando Rosie volvió a casa después de cenar con Peter, se sentía extrañamente eufórica. Se quitó los zapatos de tacón y salió al balcón, respirando el aire fresco de la noche. La velada fue sorprendentemente agradable. Conversación ligera, comida deliciosa y un ambiente relajado. Peter resultó ser un gran conversador, sin la tensión y las omisiones que la habían atormentado en relaciones anteriores. ¿Te lo has pasado bien?, llegó la voz del guardia de seguridad desde el piso inferior. Sí, gracias, John, respondió ella, inclinándose sobre la barandilla. De repente, algo en su postura, en la forma en que llevaba las manos en los bolsillos, la dejó helada. Aquel gesto lo había visto miles de veces. Rosie se apartó rápidamente del balcón, con el corazón latiéndole con fuerza. No, era imposible. Pero entonces los recuerdos empezaron a aflorar uno a uno, formando una imagen clara. Su comentario sobre la pulsera de zafiro: «Hace juego con tus ojos». Esas fueron las palabras que Richard le dijo cuando le regaló la joya, muchos años atrás. Conocía sus horarios, sus costumbres, incluso su lugar favorito para aparcar. La forma en que siempre bajaba la cabeza cuando ella pasaba, ocultando los ojos bajo la visera de su gorra de béisbol. Y lo más importante, su voz. Cuando se le olvidaba, aparecían las mismas entonaciones, el mismo timbre. «Dios mío», susurró Rosie hundiéndose en la silla. Era él. Su primer impulso fue llamar a la empresa de seguridad y denunciarle, pero algo la detuvo. ¿Curiosidad? ¿Deseo de comprender? ¿O tal vez una vieja costumbre de analizar cada uno de sus movimientos? Se acercó al espejo y miró su reflejo. ¿Qué le había hecho dar ese paso? ¿Por qué esta mascarada? Los recuerdos de su divorcio se agolparon en su memoria. Por aquel entonces, todo parecía blanco o negro, correcto o incorrecto. Ambos eran más jóvenes, más irascibles, más testarudos. Cada una creía que la verdad estaba de su parte. Rosie sacó una vieja fotografía de ella y Richard de vacaciones en Italia. Felices, sonrientes. Pero ahora veía algo que no había notado antes: la tensión en su sonrisa, la fatiga en sus ojos. Ambos habían trabajado demasiado entonces, construyendo sus carreras, olvidándose de lo principal. Sonó el teléfono. Era Peter. «Hola». Su voz sonaba cálida y tranquila. «Quería darte las gracias de nuevo por una velada maravillosa». «Y gracias a ti», respondió ella, sintiendo que sus labios se estiraban involuntariamente en una sonrisa. «¿Podemos repetir la semana que viene?» Rosie dudó un instante. «Me encantaría». Colgó el teléfono y volvió a salir al balcón. Richard, o mejor dicho, John, seguía en su puesto. Observó cómo comprobaba metódicamente las cámaras, hacía sus rondas y hablaba con los residentes. Un guardia de seguridad profesional, si no fuera por los pequeños detalles que lo delataban. A la mañana siguiente, ella se quedó deliberadamente cerca de su puesto. «John, ¿tienes hora?» «Las 8:30, señora», contestó él, y en ese momento su mano se llevó automáticamente a su muñeca izquierda, un viejo gesto que Richard utilizaba cuando estaba nervioso. «Gracias. Por cierto», hizo una pausa deliberada, «¿conoce usted un buen joyero? Quiero reparar una pulsera vieja». Richard se estremeció ligeramente. «Me temo que no, señora. No sé mucho de joyería». «Mentiroso», pensó Rosie. «El propietario de la mayor cadena de joyerías de la ciudad no sabe mucho de joyas». A lo largo del día le llamó la atención varias veces. Ahora que sabía la verdad, no sintió ansiedad, sino una extraña sensación de compasión, decepción. No lograba entenderlo. Por la noche, al volver del trabajo, dejó caer deliberadamente una carpeta de documentos justo delante de su puesto. Richard se apresuró a ayudarla y, cuando sus manos se pusieron simultáneamente sobre la misma hoja, ella pudo ver claramente la familiar cicatriz de su pulgar, un recuerdo de su primer intento de cocinar juntos. «Gracias»,
dijo ella, mirándole directamente a los ojos. Por un momento, ella pensó que él lo había entendido todo, que estaba a punto de confesar. Pero él se limitó a asentir y dio un paso atrás. Aquella noche, tumbada en la cama, Rosie pensó en la extraña ironía de la vida. Hacía 15 años se habían divorciado porque no encontraban un lenguaje común, no podían confiar el uno en el otro. Y ahora, él se escondía tras una extraña identidad, y ella ocultaba el hecho de que le reconocía. Pero lo más extraño es que en algún lugar de su interior sabía que su divorcio era la decisión correcta. Eran demasiado diferentes, demasiado testarudos, demasiado centrados en sus propias ambiciones. Tal vez por eso ahora, con Peter, todo le parecía diferente, más sencillo, más tranquilo, sin la pasión desbordante que una vez había quemado su matrimonio. «Buenas noches, John», dijo a la mañana siguiente al pasar por el puesto de guardia. «Sabes, he estado pensando. A veces la mejor manera de obtener respuestas es preguntarlas directamente». Vio que se ponía tenso, pero continuó. «Aunque, claro, hay quien prefiere el camino difícil. Que tenga un buen día». Rosie sintió su mirada confusa mientras se dirigía al ascensor. Sabía que tarde o temprano este juego terminaría, pero, por el momento, se preguntaba cuánto tiempo podría continuar con su mascarada y, lo que era más importante, qué había hecho que el exitoso hombre de negocios se convirtiera en guardaespaldas. Quizá la respuesta fuera más sencilla de lo que parecía. Tal vez él, como ella, simplemente no podía dejar atrás el pasado sin entender qué había ido mal. Pero hacía tiempo que la vida había puesto todo en su sitio, y sus caminos se habían separado por una razón. Rosie sonrió al recordar la cena de anoche con Peter. A veces hay que desprenderse de lo viejo para abrirse a lo nuevo, y tal vez la mejor manera de ayudar a Richard sea dejar que lo descubra por sí mismo. A la luz del atardecer, los pasillos del Grand Valley parecían especialmente silenciosos. Richard estaba terminando su ronda habitual cuando recibió una llamada en su radio. «John, soy la señora Anderson, de la 5ª planta. Creo que tengo un problema con la puerta. ¿Le importaría subir?» Algo en su voz le pareció extraño, pero respondió con la misma profesionalidad de siempre. «Por supuesto, señora. Subo enseguida». Cuando llegó a la 5ª planta, vio a Rosie en la puerta, con su bata de seda hecha en casa. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y una extraña sonrisa en la cara. «Buenas noches, señora. ¿Qué ha pasado exactamente con la puerta?» En lugar de contestar, Rosie tiró del picaporte y la puerta se abrió con facilidad. «¿Podemos hablar por fin, Richard?» Sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Todas estas semanas de disfraz, todos los intentos de ser invisible, todo se desmoronó con una sola frase. «¿Cuánto hace que lo sabes?», consiguió decir. «El suficiente». Ella dio un paso a un lado, invitándole a entrar. «Sabes, para ser la dueña de una cadena de joyerías, se te da bastante mal fingir que no sabes nada de joyas». Todo en el apartamento era casi exactamente como lo recordaba. Los mismos cuadros en las paredes, el mismo sofá, solo que ahora había un jarrón de flores en la mesita, probablemente de Peter. «Siéntate», Rosie señaló un sillón. «¿Le apetece un té o algo más fuerte? Creo que a los dos nos vendría bien. Whisky, si no te importa». Sacó una botella y 2 vasos. Richard notó que le temblaban ligeramente las manos. «Entonces, ¿qué sentido tiene todo esto?», preguntó Rosie, sentándose frente a él. «¿Por qué este espectáculo de máscaras?». Richard se quedó mirando el vaso largo rato antes de contestar. «Quería saber si eras feliz». «¿Y para eso has tenido que disfrazarte de guardia de seguridad?», sonaba amargada. «¿No podías haberme llamado? Después de lo que te dije aquella noche», sonrió con amargura. «Pensé que ni siquiera querrías escucharme». Rosie bebió un sorbo. «¿Te refieres a la noche en que me acusaste de engañarte? Cuando gritaste que había arruinado nuestro matrimonio por culpa de mi carrera, o la vez que dijo que yo no era digna del apellido White». «Fui una tonta», dijo Richard en voz baja. «Estaba celoso.
Te veía quedarte hasta tarde en el trabajo, hablando con clientes, y en vez de hablar contigo, lo arruinaste todo. Terminó. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente te amaba, y también amaba mi trabajo, y no entendía por qué tenía que elegir. Y ahora, la miró a los ojos. ¿Qué sientes ahora? Rosie se levantó y se acercó a la ventana. Sabes, cuando me di cuenta de que eras tú, pensé que sentiría rabia o dolor, pero ¿sabes lo que sentí? Alivio. ¿Alivio? Sí. Se volvió hacia él. Porque por fin entendí lo que me había estado reteniendo todos estos años. Solo quería oírlo, tus disculpas, tu admisión de que te habías equivocado. Richard dejó el vaso y se acercó a ella. Rosie, yo... No. Ella levantó la mano, deteniéndole. Déjame terminar. Todos estos años creí que no podía seguir adelante porque te amaba, pero no era amor, era resentimiento, asuntos pendientes. ¿Y sabes qué? Ahora que estás aquí, ahora que finalmente estamos hablando, siento que puedo dejarlo ir. Pero ¿qué pasa con nosotros? Le temblaba la voz. ¿No hay ninguna posibilidad de arreglar las cosas? Rosie sonrió suavemente. Richard, mírate. Te has disfrazado de guardia de seguridad para espiarme. Eso no es amor, eso es obsesión. Y los dos nos merecemos algo mejor. Se acercó a él y le tocó ligeramente la mejilla. Fuiste una parte importante de mi vida. Pero esa vida terminó hace 15 años. Y quizá por eso estás aquí, para que ambos podamos entenderlo por fin y dejarlo ir. Te vi con él, dijo Richard en voz baja. Con Peter. ¿Estás contenta? Estoy tranquila, respondió ella tras una pausa. Por primera vez en mucho tiempo, estoy tranquila. ¿Y sabes qué? Me siento bien. Richard se acercó a la ventana mirando la ciudad de noche. ¿Sabes qué es gracioso? Pensaba que cuando por fin te viera de cerca, cuando hablara contigo, todo volvería. Pero tienes razón, no es amor, es el fantasma del pasado, terminó Rosie. Y es hora de que los dos nos despidamos de él. Se acercó a la puerta y la abrió. Creo que es hora de que pongas fin a esta mascarada, Richard. Ve a construir tu vida. Caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Lo siento, por todo, por aquella noche, por los insultos, por... Te he perdonado, respondió ella con sencillez. Te perdoné hace mucho tiempo, solo estaba esperando a que te dieras cuenta. Cuando la puerta se cerró, Rosie se quedó un buen rato apoyada en ella. Tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio. Por fin podía dejar atrás el pasado y seguir adelante. Al mismo tiempo, Richard bajaba las escaleras, sintiéndose extrañamente ligero y al mismo tiempo dolorido. Vino buscando amor, pero encontró perdón, y tal vez eso era exactamente lo que ambos necesitaban. Richard miraba una nueva colección de joyas de diamantes en el escaparate de su tienda insignia. En el año transcurrido desde aquella conversación con Rosie, su negocio ha tenido aún más éxito. Ha abierto 3 nuevas tiendas y ha firmado un contrato con un conocido proveedor europeo. Cariño, estos pendientes son preciosos, le dijo Carol, su nueva compañera de vida, tocándole suavemente la mano. Era 10 años más joven que él y trabajaba como directora artística en una gran agencia de publicidad, refinada, elegante, inteligente. ¿Quieres probártelo?, le preguntó sacando las llaves del escaparate. Ahora no, sonrió ella. Llegaremos tarde a cenar con mis padres. Richard asintió y la siguió hasta la puerta. Todo estaba bien, medido, tranquilo. Carol le entendía, respetaba su espacio, nunca montaba una escena. Estaba cómoda, y eso le gustaba. Pero a veces, sobre todo por la noche, cuando estaba solo en su despacho, le venían los recuerdos. No dolorosos, como antes, sino más bien melancólicos. A menudo pensaba en aquellas palabras de Rosie. Fuiste una parte importante de mi vida, pero esa vida se acabó.
El mes pasado, la vio por casualidad con Peter en un centro comercial. Estaban eligiendo muebles, riendo, parecían felices. Rosie llevaba un sencillo jersey y vaqueros sin maquillaje, pero parecía tan viva, tan real. Richard se fue rápidamente. No quería ser visto. Señor White, está al teléfono desde Amberes. La voz de la secretaria le sacó de sus pensamientos. Sí, conécteme. El trabajo siempre había sido su salvavidas. Después de aquella noche, se lanzó a ampliar su negocio. Abrió una oficina de representación en Europa y empezó a trabajar con nuevos diseñadores. El éxito le llegó con facilidad, quizá porque la tensión interior que le había atormentado durante años por fin desapareció. «Esta noche pareces pensativo», le dijo Carol cuando volvieron de cenar. «¿Ha pasado algo?» «No, nada», sonrió él. «Solo estoy cansado». Ella no hizo más preguntas, una de las cualidades que él apreciaba de ella. Carol nunca presionaba, nunca exigía explicaciones. Quizá por eso su relación había durado 6 meses, la más larga desde su divorcio de Rosie. En casa, sacó una vieja caja de documentos. Necesitaba comprobar algo para un nuevo contrato. Entre los papeles, encontró por casualidad una fotografía de él y Rosie en la inauguración de su primera tienda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. ¿Quién iba a pensar que acabaría así? Probablemente el afortunado que no piense durante el resto de su vida que se perdió a la elegida, pensó Richard mientras miraba la foto. Pero se pueden controlar estas cosas. ¿Cómo puedes prohibirle a tu corazón que recuerde? Recordó cómo se sintió cuando salió de su apartamento hace un año. Entonces le pareció que la vida se había acabado. Pero continuó, día tras día, semana tras semana, y poco a poco el dolor se fue apagando, dejando tras de sí algo parecido a una ligera tristeza. Carol le preguntaba a menudo por su exmujer, pero él se mostraba evasivo. ¿Cómo explicarle a otra mujer que una parte de su corazón permanecerá para siempre con la que le enseñó a amar? ¿Cómo admitir que a veces, cuando se despierta por la noche, todavía puede oler su perfume? ¿Eres feliz?, le preguntó Carol una vez. «Estoy tranquilo», respondió él con las mismas palabras que una vez le había dicho a Rosie. Y era verdad. Después de aquella noche de hace un año, por fin se dio cuenta de que a veces la paz es más importante que la pasión. A veces el respeto y la comprensión pueden sustituir al amor apasionado. Ahora, sentado en su despacho, contemplaba la ciudad de noche y pensaba en los extraños giros del destino, en lo a menudo que buscamos la felicidad donde ya no existe, en lo difícil que es dejar atrás el pasado, incluso cuando sabes que es necesario. Con Carol, todo era sencillo y claro. Ella no le exigía lo imposible. No esperaba que se convirtiera en una persona diferente. Pasaban juntos los fines de semana, iban al teatro, viajaban. Era una relación madura y tranquila entre dos adultos. Pero a veces, cuando la miraba, se preguntaba si era posible construir una vida feliz sin el sentimiento abrumador que una vez sintió por Rosie. ¿Bastan el respeto y la paz para la verdadera felicidad? No había respuesta. Solo existía la certeza de que la vida debía vivirse con dignidad, sin mirar constantemente hacia atrás. Y si el destino había decretado que su mayor amor estaba en el pasado, entonces tenía que aceptarlo y seguir adelante. Por la noche, cuando Carol se durmió a su lado, permaneció despierto largo rato, pensando en los extraños giros del destino, en cómo a veces uno se da cuenta demasiado tarde de las cosas más importantes de la vida, y sobre cómo a veces la mayor sabiduría es la capacidad de dejar ir lo que no puedes recuperar. «Buenas noches, Rosie», susurró en la oscuridad, permitiéndose esta pequeña debilidad por última vez. «Sé feliz». Y luego cerró los ojos, sabiendo que mañana sería un nuevo día. Un día que viviría con su vida actual, con sus elecciones actuales, sin amor apasionado, pero con respeto y paz. Porque a veces eso es la verdadera sabiduría.
aceptar lo que tienes y estar agradecido por ello. Rosie, ¿quieres casarte conmigo? Estas palabras fueron pronunciadas en la acogedora cocina de la casa que compartían, a la que se habían mudado hacía 3 meses. Rosie se quedó paralizada con una taza de café entre las manos. Peter estaba de rodillas frente a ella, con una cajita de terciopelo en la mano. La luz del sol inundaba la cocina, jugando en los bordes del anillo con un delicado zafiro. El primer pensamiento que pasó por su mente fue sorpresa. ¿Matrimonio? ¿Otra vez? Los recuerdos de su primera boda pasaron ante sus ojos. Una joven novia con un vestido blanco, llena de esperanzas y sueños. Todo parecía tan sencillo y claro entonces. Respiró hondo. ¿Estás segura? Peter se levantó y le cogió las manos con delicadeza. Rosie, soy un hombre adulto. Me he casado. Tengo una hija adulta. Sé lo que quiero de la vida. Y quiero pasarla contigo. Ella le miró a los ojos, tranquilos, seguros, llenos de amor. No la pasión juvenil que quema todo a su paso, sino un sentimiento profundo y maduro. Sí, respondió ella, sintiendo que una sonrisa se dibujaba en su rostro. Sí, me casaré contigo. Peter le puso el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera estado ahí. Rosie pensó que era simbólico, igual que su relación, que parecía tan natural, tan correcta. Se pasaba el día sonriendo sin motivo. En el trabajo, sus compañeros se fijaron en el anillo y empezaron a felicitarla, a abrazarla y hacerle preguntas. Rosie respondió simplemente: sí, son felices, sí, la boda será modesta, solo para los más allegados. Por la noche, sentados en la terraza de su nueva casa, hablaron del futuro. «¿Sabes?», dijo Rosie, mirando las estrellas, «he estado pensando en tener hijos». Peter le pasó el brazo por los hombros. «¿Quieres adoptar un niño?» «Tal vez», se apoyó ella en su hombro. «Ahora mismo no, pero veo cómo te relacionas con Emily. Qué padre tan maravilloso eres. Y creo que me gustaría dar ese amor a otra persona». «No nos precipitaremos», respondió él con dulzura. «Tenemos tiempo para pensarlo, para prepararnos. Es un paso muy serio, y en eso consistía su relación. No tenían prisa, no intentaban saltarse las etapas. Cada decisión se tomaba con calma, con cuidado, con plena comprensión de las consecuencias. Al acostarse, Rosie pensó en cómo había cambiado su vida en el último año. Un nuevo trabajo. Se convirtió en socia de una agencia inmobiliaria. Un nuevo hogar. No un lujoso apartamento en Grand Valley, sino una acogedora casita con jardín. Nuevos planes, nuevos sueños. Apenas piensa en Richard. A veces, al pasar por delante de sus joyerías, sentía una ligera punzada, no de dolor, sino de recuerdo de su vida pasada. Pero era como ver una película antigua. Recuerdas el argumento, pero ya no experimentas las emociones con la misma intensidad. Un día se encontró con él en un supermercado. Estaba con una mujer, una morena alta. Se saludaron con la cabeza y se separaron. No hubo drama ni tensión. Solo 2 personas cuyos caminos se cruzaron una vez y luego se separaron. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Peter, fijándose en su mirada pensativa. «En la vida», sonrió ella, «en que todo es extraño y, sin embargo, correcto». Le besó la frente. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Tu sabiduría. Sabes apreciar el momento sin lamentar el pasado ni temer el futuro». Rosie creía que eso era fruto de la experiencia. Solía vivir en el futuro, construyendo una carrera, soñando con el éxito. Luego se quedó atrapada en el pasado, en recuerdos, imágenes, palabras no dichas. Y ahora, por fin, ha aprendido a vivir el presente. A la mañana siguiente, estaba ordenando cosas viejas para hacer sitio a los libros de Peter. En una caja de documentos antiguos encontró un certificado de su primer matrimonio. Ese papel le había parecido tan importante, pero ahora
Rosie lo puso con calma en la carpeta con los demás documentos. Era solo una parte de su historia, nada más. La vida seguía tranquila y sin sobresaltos. Ella y Peter habían planeado una modesta ceremonia en el jardín, solo sus amigos más íntimos y su familia. Su hija Emily ayudaba en la organización y Rosie sintió que poco a poco se convertía en parte de la familia. ¿Sabes?, dijo Emily un día, me alegro de que papá te conociera. Ahora es muy feliz. Los dos somos felices, respondió Rosie, y era la verdad. A veces pensaba en que la vida es diferente para todos, que a veces hay que pasar por el dolor y la decepción para darse cuenta de que la verdadera felicidad puede ser tranquila y sosegada. No un fuego artificial de emociones, sino la cálida luz de un hogar. Una tarde estaba sentada en el jardín, viendo a Peter regar sus rosas favoritas. El sol se ponía, pintando el cielo con delicados colores pastel. De repente se dio cuenta de que la felicidad estaba aquí, no en palabras altisonantes y abrazos apasionados, sino en esos momentos sencillos, en la sensación de paz absoluta y de que todo lo que ocurre es correcto. «Te quiero», le dijo cuando él llegó y se sentó a su lado. «Yo también te quiero», respondió él con sencillez, cogiéndole la mano. En ese momento, Rosie por fin dejó atrás el pasado. Todos los agravios, todos los «y sí» se desvanecieron en el cálido aire de la noche. Solo quedaba el presente, con sus alegrías sencillas, su amor maduro y sus planes para el futuro que construirían juntos. Y en algún lugar de la ciudad, Richard también encontró su propio camino, su propia forma de ser feliz. Y tenía razón. Cada uno tiene su propio camino, su propio destino, su propia forma de encontrar la paz en su corazón. La vida sigue y a veces nos trae exactamente lo que necesitamos. No lo que soñábamos en nuestra juventud, sino lo que nos hace verdaderamente felices. Solo hay que saber aceptarlo y agradecer cada momento, cada regalo del destino. Y cuando Peter la abrazó al atardecer mirando las estrellas, Rosie supo que estaba exactamente donde debía estar, con un hombre que la entiende y la acepta tal y como es, sin dramas, sin necesidad de demostrar ni cambiar nada. Solo dos adultos que decidieron compartir sus vidas y hacerlas mejores juntos. Y a la mañana siguiente, cuando el sol volvió a inundar su casa de suave luz, Rosie y Peter prepararon juntos el desayuno, un momento sencillo pero cálido que se convirtió en un símbolo de todo lo que habían creado. La vida estaba hecha de estos rituales cotidianos, en los que no hacían falta palabras para expresar la felicidad. Rosie se dio cuenta de que, en esas mañanas acogedoras, en el cariño que se profesaban el uno al otro y en su tranquila alegría, se escondía todo lo que una vez había buscado tan tímidamente. Este era su mundo, perfecto en su sencillez, sincero en cada momento, y ahora contenía todo lo que ella realmente necesitaba.